¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Comunidad Nexo. Mi nombre es Rebeca Guzmán y hoy estoy acompañada de mi amiga Eli. ¿Cómo estás, Eli? Hola, Rebe, de lo más bien. Qué dicha. Muy contenta siempre estar aquí una vez más y agradecida con todas las personas que nos están viendo. Exactamente, muchas gracias. Hoy estamos en el episodio 74 y queremos hablar de este tema literalmente que le pusimos aprendiendo del Padre, ¿verdad? Queremos hoy hablar un poco de estas características de Dios como Padre y además también retar, ¿verdad? A los papás de nuestra comunidad y de las personas que nos ven, porque en nuestro país este fin de semana se celebra el Día del Padre. Correcto. ¿Verdad? Entonces quisimos, ¿verdad? Un poco como unir este tema, también unirlo con la última enseñanza que tuvimos en nuestra comunidad que se llamaba Identidad y Propósito, porque estamos estudiando el libro de Lucas, estamos siguiendo pasaje por pasaje, estudiando la vida de Jesús y realmente, bueno, para mí es precioso, ¿verdad? Poder estudiar la vida de Jesús y cómo ahí mismo vemos revelado justamente esto, ¿verdad? De que el Padre de que Dios se revela como un Padre para nosotros, ¿verdad, Eli? Así es. Y en esta enseñanza vimos Lucas 3, 21, 22. Entonces, no sé si me ayudas a leerlo, porfa. Claro Gracias. claro que sí, Rebe. Entonces dice, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Eso me encanta, porque me hace recordar lo que el pastor nos dice, nos enseñó que Jesús no tenía por qué bautizarse y lo hizo. Sí, porque el bautismo era símbolo de arrepentimiento. Exacto, ¿verdad? Él no tenía nada de qué arrepentirse. Entonces, perdón, hice esta pausa porque es que me encanta eso. No era algo que tenía que hacer y lo hace por obediencia. Por obediencia, que es un punto que vamos a ver más adelante. Claro. Correcto, como un hijo obediente. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Sí, precioso ese pasaje, ¿verdad? Y es el pasaje base de esta enseñanza que Diego nos dio el domingo pasado, ¿verdad? Donde hablamos de la identidad y del propósito, la identidad, de cómo este pasaje muestra la identidad de Jesús y cómo la identidad nos puede llevar al propósito, ¿verdad? Exacto. Una de las cosas que hablamos también es el concepto de adopción, ¿verdad? En Romanos 8 dice que Dios nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios, o sea, nos dio como ese derecho, como esa, ¿verdad? Ese estatuto que dice que ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? Exacto. Pero lo dice el pasaje y lo entendemos siempre en el Evangelio que todo es a través y por medio de Cristo, ¿verdad? Entonces somos hijos no por este mérito propio, no porque nosotros hicimos un montón de cosas buenísimas, entonces el Señor dijo, ay, voy a sacar a Eli de este montón de mujeres, es maravillosa, ahora esta sí la llamo mi hija, ¿verdad? Porque tiene algo especial, entonces voy a tomarla para mí. No es así. No es así. Porque ni tenemos habilidades especiales, ni tampoco porque hayamos hecho algo importante. Exactamente, y una de las cosas que dice este pasaje es que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, ¿verdad? Entonces, igual que Jesús, nosotros hemos sido elegidos ser hijos por medio de Jesucristo sin tener que hacer nada. Exacto. ¿Verdad? Sin ningún mérito, sin ninguna, ¿verdad? Sin ningún crédito de absolutamente nada que hayamos hecho que pueda decirse que entonces merecemos ser llamados hijos. ¿Verdad? Sino solo por medio de Cristo. ¿Verdad? Por el puro afecto de su voluntad. Exacto. Porque Él quiso hacerlo así, Rebe. Y yo cuando pienso en esto, de verdad, no es algo fácil de comprender. No. Rebe, no es algo que comprendemos con nuestro intelecto. Porque ¿cómo? Esto es algo de cabeza, es totalmente contracultura, es totalmente diferente a lo que a nosotros nos han enseñado y sobre todo, no tanto tal vez lo que nos han enseñado, sino también sobre nuestro corazón. Nuestro corazón siempre va a andar buscando un mérito, un qué hacer, y por eso elijo a este estudiante, por ejemplo, en mi caso, que soy maestra, por eso lo elijo, porque tiene algo especial, porque algo sobresale, pero que te digan que te aman, solo porque sí.
Solo porque eres su hijo, que fue lo que el Padre le dijo a Jesús. Y a mí me encanta que Dios haya usado esta palabra, ¿verdad? Hijo amado. Exacto. Porque Dios pudo haber usado cualquier otra palabra, y eso también lo mencionaba Diego, ¿verdad? Jesús es, ¿verdad? Es el ungido, es el escogido. Exacto. Y Dios pudo haber dicho, aquí está mi hijo ungido, aquí está mi hijo escogido, ¿verdad? Aquí está mi hijo, el que cumple todas las cosas. Pero dijo, este es mi hijo amado. Y no dijo, y estoy complacido porque hizo esto, esto y esto. No enlistó nada. Nada más dijo, este es mi hijo amado. Y el ser amado es la razón por la cual el Padre está complacido. Exactamente. ¿Verdad? Y entonces eso nos habla de la identidad de eso Jesús. Da identidad. Eso da identidad. Eso es lo que nos da identidad, que somos sus hijos y somos hijos amados. ¿Verdad? El pastor dijo algo que a mí me encantó, porque él dijo, ¿qué milagros había hecho Jesús a este momento? Ninguno. Estaba empezando su ministerio. Este fue el momento de inicio público de su ministerio, ¿verdad? O sea, no había hecho ningún milagro, no había expulsado ningún demonio, ni siquiera tenía discípulos. Exactamente, sí. No había hecho nada. Pero eso no es lo que el Padre anda buscando, sino Él nos da identidad a través de que somos hijos. Esto es lo que nos da el valor, que tenemos un Padre. Y un Padre que nos ama sin que nosotros hagamos nada. Sí, eso ha sido muy trascendental para mi vida, Eli. Sí. Yo creo que ha sido una de las cosas más transformadoras para mí, ¿verdad? Porque, y yo sé que vos también, tendemos a ser como mujeres muy proactivas, ¿verdad? Involucrarnos muchísimo en diferentes cosas, ¿verdad? Y mucha de nuestra identidad puede perderse en lo que hacemos y no en quiénes somos. Porque al final, cuando ya no hay que hacer nada, cuando estamos sentadas en un sillón sin movernos, sin hacer nada, entonces es ahí donde nos preguntamos quién soy realmente, ¿verdad? Y entonces muchas veces yo he contado esto, ¿verdad? Hubo un momento de mi vida donde tuve que apartarme y quedarme un tiempo de tranquilidad. Fui a Estados Unidos a tomarme un tiempo de, ¿verdad? De meditación y de descanso. Y ahí la voz del Señor y esta revelación vino a mi vida, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, a hacerme entender que Dios me amaba ahí, en el descanso, en donde yo no hacía nada, en donde yo no era importante para nadie, en donde no tenía, digamos, importante para nadie en el sentido de que necesitamos que Rebeca haga, ¿verdad? Exacto. Entonces, ahí el Señor, ¿verdad? Ha venido a revelarse a nuestra vida. ¿Verdad? A que nosotras podamos entender que no importa lo que hagamos o dejemos de hacer, somos sus hijas. Ahora, eso nos lleva a algo muy importante, porque no quiere decir que entonces somos hijas amadas y entonces no hay que hacer nada para ser amados. Sí, es precioso, ¿verdad? Pero la identidad, cuando tú entiendes quién eres y de dónde vienes y cómo sos, eso te lleva al propósito, que es algo también de lo que conversamos el domingo, ¿verdad? ¿Por qué el propósito? Porque cuando nosotros entendemos quiénes somos en Dios, entonces entendemos para qué fuimos creadas, para qué fuimos llamadas. Exacto. Y entonces también no hacemos cosas para las cuales no hemos sido llamadas. Exacto. Y en las cuales no hay propósito, ¿verdad? Entonces eso, ¿verdad? Eso es súper importante, porque así entendemos a quién pertenecemos, de quién venimos, ¿verdad? Porque cuando somos adoptados, no solamente es que es un nombre, es que sin ese nombre es el ser hijas se nos plasma, ¿verdad? Dentro de nuestro ser y logramos entender para qué hemos sido llamadas. Exactamente. Y un hijo, Rebe, obedece. Y ese es nuestro propósito. Sí. O sea, y es algo que va a nacer sin ningún esfuerzo, porque es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y es placentero, escojo obedecer porque esto lo disfruto, porque conozco que ese es mi propósito, es el camino que me lleva al Padre, que me hace ser su hija, ¿verdad? Es la evidencia de que soy hija, Rebe, porque si no obedezco, no hay evidencia de que soy hija. Exactamente. Qué importante es conocer este propósito. Y cuando nosotros descansamos en esto, está la confianza que, digamos, no nos rehusamos
a ser obedientes, Sí. ¿verdad? Eso es lo que Jesús hizo. Y qué importante, porque el tema de la obediencia es algo que es muy difícil. Yo creo que para el creyente y para todas las personas, obedecer, seguir una voz, seguir lo que, ¿verdad? Lo que se nos pide, lo que se nos dice, ¿verdad? Y entonces aquí lo que vemos es que la clave de la obediencia es entender quiénes somos en Dios. Sí, exacto. ¿Verdad? Y su amor, porque al final es una respuesta a su amor como Él como Padre, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo Jesús. Si vemos el camino de Jesús, ¿verdad? Jesús cumple su propósito, ¿verdad? En obediencia al Padre, pero su identidad lo lleva a la cruz. Y eso nos enseñaba Diego, ¿verdad? Que cuando llega el momento en que Jesús va a ser crucificado, ¿verdad? Él mismo pudo haber negado su identidad. Ajá. Cuando le preguntaron que si era el rey, ajá, que si él era el hijo de Dios, ¿verdad? Sí, que si él se llamaba a sí mismo el Mesías. Sí. Entonces todo él lo pudo haber negado en una circunstancia, como me decías ahora, en una circunstancia de tal peligro como la muerte. Exacto. Y no lo negó. No lo negó. Rebe, y es que estoy pensando en esto y quiero decirlo. Cuando nosotros nos sentimos amados, Rebe, no es difícil entonces obedecer. Porque, digamos, cuando estoy en mi clase con mis estudiantes y hay un estudiante retante, yo establezco vínculo con ese estudiante y él se siente amado y aceptado por mí. Y él cambia cuando yo estoy, ¿verdad? Él cambia porque sabe que hay alguien que lo está amando, que lo acepta, que lo quiere. Y entonces se vuelve obediente. Y es algo tan vacilón. Cuando yo llego al aula, ¿verdad? Si está de pie o lo que sea, se sienta y como, véame, ¿verdad? Ajá. Véame, niña, estoy escribiendo, véame. Porque hay alguien que sabe que lo ama. Eso nos pasa a nosotros y eso le pasó a nuestro Señor Jesús. Y por eso nunca negó su identidad, aunque la situación fuera de peligro. Aunque la situación, yo pensaba también en cuando estaba con la mujer samaritana, que fácilmente nadie lo estaba viendo, no había una situación de vulnerabilidad, y él le dice, yo soy el Hijo de Dios. No niega su identidad y está cumpliendo su propósito. Y en una situación como la que estás diciendo, donde había peligro de muerte, no niega su identidad y cumple su propósito, que era obedecer. Y que era morir, ¿verdad? Morir en la cruz, resucitar, ¿verdad? Y él dice, yo voy y hago lo que mi Padre me ha pedido, que lo podemos ver, ¿verdad? En Juan 14, él siempre dice, es que mi Padre me envió, ¿verdad? Y es todo, ¿verdad? En obediencia a Dios, ¿verdad? Y en base a esto que nosotros podemos ver en este pasaje, ¿verdad? Y que hemos hablado de la identidad del propósito, queríamos ahondar un poquitito también en Dios como el modelo perfecto de padre. Sí, Rebe, quiero decirte algo que estoy también pensando. Ajá. Dios, como padre, estaba muy interesado en que Jesús, no solo Jesús, se diera cuenta que él era el Hijo de Dios y que él era el papá y que él lo amaba. No solo estaba interesado en que Jesús supiera esto, porque si nos vamos a los otros versículos paralelos en donde se está dando este acontecimiento, la voz del Padre acá en Lucas dice, tú eres mi Hijo amado, pero en los otros versículos dice, este es mi Hijo amado. El Padre está interesado en que también los demás se dieran cuenta que Jesús era el Hijo de Dios y que él lo amaba. Y que él era el Padre. Y lo mismo pasa con nosotros. Él está interesado en darnos a nosotros esta identidad y por lo tanto propósito, pero que también los demás conozcan que somos sus hijos, que somos amados. De ahí tan importante el rol del padre, ¿verdad? Que es algo de lo que queremos hablar, porque el rol de un padre, ¿verdad? En sí es darle, ¿verdad? Retar a sus hijos y hacerlos entender que son hijos amados de Dios, suyos y de Dios, ¿verdad? Entonces, a esto es a lo que queremos, ¿verdad? Retar con este podcast y con esta conversación, ¿verdad? A que los padres conozcan las características de Dios como Padre y a la vez se sientan retados a querer ser como Dios y retar a sus hijos a que entiendan y vean la figura de Dios como un Padre amoroso y como un Padre, ¿verdad? Que está complacido en ellos, ¿verdad? Y como les decía, nos gustaría como hablar un poco como de esas características de Dios como Padre. ¿Por qué?
porque el modelo perfecto de paternidad lo establece Dios. Así es. ¿Verdad? O sea, en esta tierra no hay un papá perfecto y no lo podemos poner aquí, no lo podemos sentar en esta mesa y decir, háblenos desde su perfección, ¿verdad? Exacto. Háblanos desde tu perfección para aprender de vos. No, tenemos entonces a nuestro Señor, ¿verdad? A nuestro Padre Celestial, Él como un padre, como un modelo. Como un modelo. Y vos no tuviste un papá perfecto. No. Yo no tuve un papá perfecto, aunque son papás en circunstancias diferentes, ninguna de los dos hemos tenido un papá perfecto. Y creemos que nadie más allá afuera lo tiene. El único es nuestro Padre, por eso bien lo estás diciendo. Él es entonces nuestra referencia. Él es nuestra referencia para todos los papás que nos están viendo hoy. Exactamente. Y entonces Dios va a suplir ese rol en nuestra vida, siempre, sea que tengamos un padre, sea que no lo tengamos. Exacto. Dios siempre va a suplir ese rol. Entonces queremos hablar de cuán sanador es ver a Dios como padre y además cuán retador es ver a Dios como padre, sobre todo para los hombres. Exacto. ¿Verdad? Verlo a Él y decir, yo tengo que verme ahí y tengo que hacer un esfuerzo ¿verdad? Por ser un padre, ¿verdad? Como lo ha sido nuestro Señor. Ahora, ¿qué características tiene Dios como padre? Como para que vayamos viendo. Tiene características como, por ejemplo, que Dios nos disciplina como nos disciplina nuestro Padre terrenal. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Eso lo podemos ver en Hebreos 12:6. Sí. Lo leo. Sí, por favor, entonces, del 6 al 7. Sí, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Exactamente, ahí hay una característica, ¿verdad? Exactamente. Y es una característica muy retadora en un momento en donde la disciplina se ve como algo muy nublado en nuestro tiempo, ¿verdad? Sí, algo malo. Exacto. Y perdón, Deli, donde la disciplina es como ¿verdad? Como algo que ya no debemos ejercer como padres porque está mal, ¿verdad? Porque hay muchos discursos distorsionados acerca de eso. Correcto. Estaba en lo que yo estudio, dice que el cerebro de los niños interpretan que los están amando cuando los disciplinan, cuando les ponen límites. Y el cerebro de un niño interpreta que no me aman cuando no hay nadie poniendo límites. Que no importo. Que no importo, no hay nadie poniendo límites, no hay nadie disciplinando, no hay nadie diciéndome cómo se vive aquí en esta tierra. Vea la importancia, es que la disciplina entonces es una muestra más del amor del Padre. Sí, y un día de estos leí acerca de eso, ¿verdad? Y leí acerca de cómo Dios siempre quiere cumplir su propósito en nuestra vida, ¿verdad? Y justo lo que estamos hablando, de que su identidad nos da propósito. Y dice que una de las formas en las que Dios cumple su propósito es a través de las disciplinas, porque muchas veces no logramos entender y el Señor dice, bueno, ok, disciplina para que entiendas, ¿verdad? Y cumplas el propósito para el cual yo te creé y por el cual yo te he hecho mi hijo, ¿verdad? Eso entonces es súper importante porque nos hace entender que la disciplina encamina el camino de los niños, ¿verdad? Y que la disciplina son muestras también del amor. Bueno, el Padre obviamente ama. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Ama. Y en 1 Juan 3:1 vemos esto, súper claro. Sí. Ajá. Te lo leo. Por favor. Fíjese en qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. Exactamente. Me encanta. Ajá. El solo ser llamados hijos de Dios es una gran muestra de su amor, como decíamos ahora. No hicimos nada. Y aún así, Él quiso amarnos, rescatarnos y adoptarnos. ¿Verdad? Exacto. Además, ¿verdad? Está la característica de que Él nos da propósito, de lo cual ya hablamos, pero hay un pasaje que ¿verdad? Que nos hace entender esto que el Señor quiere para nosotros, que está en Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Y qué padre no quiere eso para sus hijos? Exacto. ¿Verdad? Darle un futuro. Exacto. Con esperanza y con plenitud. Exacto. ¿Verdad? ¿Qué padre no quiere eso? ¿Verdad? No estamos
¿verdad? Obviando que nuestra vida tiene dificultades, pero la mayoría de padres y madres viven preocupados por el futuro de sus hijos, ¿verdad? Claro y es sí. algo que podemos ver reflejado en este pasaje, ¿verdad? Y que su propósito es, ¿verdad?, tener planes para nosotros. Dios tiene planes. Dios, como yo te decía, Dios no solo nos llamó a ser hijos, no dijo, este es mi hijo, pero mi hijo tiene un plan. Exacto, tiene un propósito. Ajá, tiene un propósito. Exactamente. Exacto. Ahora está este pasaje del cual conversamos al inicio, que es este pasaje que nos muestra la identidad de Dios sobre nosotros, que es Romanos 8, 15, 16. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El pastor nos enseñaba que todos nacemos con ese sentimiento de abandono, ¿verdad? Y ahora ves al mundo, a las jóvenes, a las adolescentes con este sentimiento. Y entonces se generan un montón de crisis de ansiedad, ¿verdad? Porque estoy abandonada, no hay nadie que me proteja, no soy de nadie. ¿Para dónde voy? Y el Padre aquí nos está diciendo, yo les doy identidad a través de que los adopto. Ajá. Y ya nos da un sentido de hijos, pertenezco a alguien, ¿verdad? Y una de las cosas que a mí me impacta de este pasaje y que me impacta de Dios es esas emociones, ese sentimiento que, ¿verdad? Que muchas veces la gente cree que Dios está ahí como un Dios lejano, como un Dios frío, que no siente. Sí. Y Él mismo quiere que le llamemos Abba Padre, que al final, ¿verdad? De todas las traducciones sabemos que quiere decir papito, papá, ¿verdad? Con un tono de ternura, de emoción, ¿verdad? Y de sentimentalismo, que es lo que el Señor quiere de nosotros, esa relación, ¿verdad? Cercana, de confianza, donde podamos decir, papito, soy tu hija, necesito de ti, ¿verdad? Exacto. Y creo que es un reto entonces para los papás, ¿verdad? Generar esa relación con sus hijas, con sus hijos, de amor, de cercanía, ¿verdad? Leía algo muy importante que decía que presencia no es, vamos a ver, que presencia no implica atención. Entonces habla de estos papás que pasan pegados de la computadora, pegados del teléfono y creen que están sentados aquí en la mesa del comedor y que como su hijo está ahí jugando, entonces están presentes, ¿verdad? Pero presencia no es símbolo de atención. Entonces es súper retador en este momento de nuestra vida y de nuestra sociedad, donde ya la atención está captada por un montón de cosas, por las redes sociales, por la televisión, por los videojuegos, porque tengo que trabajar mucho, porque tenemos que ir a las actividades, a los eventos, ¿verdad? Pero entonces no tengo atención hacia lo más valioso que el Señor me ha regalado, que es un hijo. Exacto. ¿Verdad? Y entonces qué difícil y qué retador es, ¿verdad? Tener esta relación cercana. De ternura. Y más ahorita con los teletrabajo. Sí. Entonces están en teletrabajo y están ahí, ¿verdad? Yo me acuerdo en pandemia cuando estábamos, ¿verdad? Qué difícil. Era difícil cerrar la compu. Pero había que hacerlo. Recuerdo que nos dieron varias estrategias, como tenga un lugar donde siempre va a estar ahí su computadora trabajando. Ese va a ser su lugar de trabajo y en el momento en que usted se levanta de ahí, ya no está en su trabajo, está en su casa y hay que compartir y hay que hablar y hay que descansar, ¿verdad? Es difícil, estamos en un tiempo donde esto nos ha absorbido por completo. Exactamente, ¿verdad? sí. Y qué importante de verdad es crear este vínculo que lo que va a decirle a los hijos es, sí, tengo un papá que me ama. Ajá, exactamente. Que no es perfecto, pero que me ama. Pero que me ama, exactamente. Y eso va muy, muy relacionado con la siguiente característica, que es seguridad. Exactamente, sí. Seguridad, un padre perfecto que nos da seguridad. Esto lo encontramos en toda la Biblia, pero si queremos encontrar un pasaje en Juan 10, 28 al 29. Ajá, dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelos de la mano. Mi Padre, que me los ha dado, es más grande que todos y de la mano del Padre nadie los podrá arrebatar.
Rebe, ¿verdad? qué hermoso es encontrar sanidad aquí en la palabra. Qué hermoso es que estoy buscando a Dios y lo estoy encontrando en la palabra. Esto es lo que realmente sana. Sí. Es esto, es yo sentada escuchando a mi pastor conversar de ver todo lo que él investigó, pero está dándome la palabra, y eso ahí sentada en la silla. No hay ningún evento especial, sentada en la silla de la comunidad, ¿verdad? Escuchando la palabra y sanando mi alma. Es que esto es lo que estamos aquí hablando, es su palabra sanándonos. Y lo que nos da, ¿verdad? Y qué importante, porque esta característica de seguridad es, bueno, creo que es uno de los aspectos más importantes y más relevantes para un niño, sentirse seguro, en un ambiente seguro, en un ambiente donde se siente amado, donde siente que pertenece, que era lo que conversábamos, ¿verdad? Cuando los niños no tienen papá ni mamá, cuando son huérfanos, ¿verdad? Ese sentimiento de seguridad es muy difícil de sanar, ¿verdad? ¿verdad? Y lo conozco como un poco como de primera mano, de experiencias y de testimonios que he escuchado, ¿verdad? En cómo los niños siempre tienen miedo. Tienen miedo de que la persona que los está cuidando se vaya, tienen miedo de que el papá adoptivo se vaya, sienten que no pertenecen ahí porque en cualquier momento los arrebatan de esa casa como los arrebataron antes, ¿verdad? Entonces ese sentimiento de seguridad que un padre ofrece a sus hijos es muy retador y muy valioso, porque a veces, aunque un papá esté presente en una casa, puede que no esté dando ese sentimiento de seguridad, ¿verdad? Muchas veces el sentimiento de seguridad se quiebra o más bien o se pierde cuando hay violencia, cuando hay, ¿verdad?, arrebatos, cuando hay, por ejemplo, un papá que se enoja y agarra sus cosas y se va durante horas y los niños no saben si va a volver o no va a volver. Cuando hay vicios. Cuando hay vicios también, ¿verdad? Porque entonces prefiere eso otro que a nuestra familia y no sabemos si va a volver, si no va a volver, si el vicio lo va a matar o no lo va a matar, ¿verdad? O sea, son demasiadas, ¿verdad?, consecuencias lo que trae el no ser una persona, ¿verdad?, que ama al Señor y que provee seguridad para sus hijos. Exacto, Rebe, inclusive el hecho de no ser siempre consistentes con las reglas puestas en casa. Un día lo regaño, ¿verdad? Otro día hago lo mismo y ya no hay consecuencia. No me importa. Exacto, esa ambivalencia crea un sentimiento de inseguridad, ¿verdad? Y que crecemos siendo entonces personas inseguras. Exacto. Y nuestro Padre nos está dando aquí, yo soy un padre que les doy seguridad. Nadie me los va a arrebatar. Estoy aquí, no me voy a ir a ningún lado. Yo permanezco aquí, ¿verdad? Qué sentimiento más hermoso y qué reto. Sí. Qué reto para los papás de nuestra comunidad, primero que todo, y para aquellos papás que hoy nos están escuchando, qué reto es aportar esta seguridad en sus hijos e hijas. Y lo último es que Él es proveedor, ¿verdad? Que está en Mateo 6, 31, 33. No sé si lo quieres leer. Sí, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. A mí una de las cosas que me encanta de los pasajes que hemos leído es que muchas las ha dicho Jesús. ¿Verdad? Porque uno de los propósitos de Jesús era revelarnos a Dios como Padre, ¿verdad? Que sabemos que la cultura judía no veía a Dios como Padre. Ellos creían que su padre era Abraham, ¿verdad? Y lo llamaban el Padre Abraham, ¿verdad? Y Jesús viene y dice, a partir de ahora le vamos a llamar Padre. Es más, el Padre nuestro, la oración que Jesús mismo nos enseña, ¿verdad? Inicia con Padre nuestro, ¿verdad? Y cómo Jesús en todo fue revelándonos, ¿verdad?, que Él era nuestro Padre. Y una de esas principales características es que Él es proveedor, ¿verdad? Y cuando tenemos niños en la casa, sabemos que los niños no preguntan si ya pagamos la luz, ya pagamos el agua, si vamos a ir al súper y vamos a tener que comprar, ¿verdad? Muchas veces los niños están un poco como desentendidos de eso, o lamentablemente viven en otro tipo de realidad donde todo escasea, ¿verdad?
Pero aún así el niño, ¿verdad? Tiende no a sentarse y a pensar qué negocio voy a hacer para proveer a mi casa, cómo hago, qué voy a vender, empanaditas, o qué cosita voy a hacer para proveer a mi casa, ¿verdad? El niño generalmente su preocupación es divertirse, jugar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vemos aquí que Jesús nos dice a nosotros, preocúpense por otra cosa? Porque mi padre les va a proveer. Exacto. Como lo hace un padre terrenal. O como debería hacerlo un padre terrenal. Exacto, exactamente. Eso me parece hermoso. Cuando nosotros pensamos en lo que estás diciendo, cómo Jesús nos revela a Dios como Padre, y pensamos en el Antiguo Testamento y cómo los judíos, ¿verdad?, tenían la concepción de Dios, y era como omnipotente, como rey de reyes, y el pastor creo que nos hablaba de eso también en la prédica del domingo pasado, y era como algo más muy lejano. ¿Verdad? Pero cuando Cristo nos dice a los 12 años en la casa de mi padre, que es la primera vez que lo menciona, yo me imagino a José y a María como, ¿en la casa de quién, verdad? Esto no es mío, seguro decía José. ¿Qué está diciendo Jesús? Qué hermoso que nos revela a un Padre que es cercano. ¿Qué es lo que estamos hablando? Que es cercano, que podemos hacer relación con Él, que podemos tener un vínculo con Él, y que nos provee. Que nos provee. Y Rebe, no solamente nos provee dinero, no solamente nos provee comida, sino también qué hermoso un Padre que nos provee tiempo. Un Padre que nos provee un abrazo, un cariño, que nos provee ánimo. Qué hermoso, que no solamente es verlo a los papás como Él es el proveedor de dinero, es que también es el proveedor de algo más afectivo, de algo espiritual. Claro, es un rol demasiado importante, ¿verdad? Y lamentablemente, Eli, muchas, ¿verdad? Como decías vos, la realidad de los niños ahora es crecer casi que sin su padre, ¿verdad? Porque sabemos que el divorcio es ahora como el pan diario, la opción, ¿verdad?, más fácil para salir de las complicaciones de lo que implican las relaciones, ¿verdad? Ahora, no vamos a andar como en ese tema, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Lo que estamos viendo es una sociedad quebrada a nivel familiar, en donde la familia no es el centro ni es lo más importante. Lo más importante es el yo, la persona, ¿verdad? Entonces, muchas personas hemos crecido, ¿verdad? Me incluyo ahí, ¿verdad? En medio de un divorcio, en donde pasas años, ¿verdad? Donde yo, por ejemplo, yo crecí algunos años con mi papá y luego ya no. Y mis hermanos crecieron sin mi papá ya del todo dentro de su casa, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas yo sé que no solo me ha pasado a mí, le ha pasado a muchas otras familias. O, por ejemplo, tengo amigas que nunca conocieron a su papá, que se tuvieron que dar a la tarea de buscar. Conocí otras personas, por ejemplo, historias impactantes en donde crecieron con un papá y luego se dieron cuenta que ese no era su papá, sino que había otro hombre, ¿verdad? Entonces, todas esas historias que yo sé que la gente conoce y que sabe, ¿verdad?, nos lleva a necesitar que Dios sane nuestra relación. Que Dios sane nuestra relación terrenal. Pero la única manera de sanar nuestra relación terrenal, porque muchas veces, como yo te decía, papás que no se van a aparecer nunca. Entonces, ¿cómo vas a sanar una relación con un padre que nunca se va a aparecer? En realidad, lo que tienes que sanar o permitir sanar, ¿verdad? Porque uno no puede sanarse a sí mismo, es permitir que el Espíritu Santo sane tu relación y ese concepto de padre y te haga acercarte al Señor como padre, viendo todas esas características que acabamos de decir, acercándote a la palabra y diciendo, yo necesito ver a Dios como padre, como el que nunca he tenido, o como el que me falló, o como el que, ¿verdad?, que aunque tuve en mi casa cometió errores y yo me di cuenta grande de todos esos errores, ¿verdad? Y necesito acercarme a Dios para sanar mi relación y mi concepción de paternidad. Porque entonces no solamente va a ser bueno para los hijos, sino va a ser bueno para los padres. Porque si un padre tiene
sana su relación con su Padre Celestial, va a poder ejercer una paternidad, ¿verdad? Completa, una paternidad retadora, una paternidad, ¿verdad? En Cristo. No perfecta, pero sí en Cristo. Exactamente. Rebe, esto que estás diciendo es ay, eso me conmueve porque esto es así, Rebe. Las personas, los niños, los jóvenes en los que nosotros estamos diariamente involucrados están sufriendo porque no hay un papá presente. Y son la mayoría de ellos. Y recuerdo hace unos meses atrás una de nuestras estudiantes que lloraba a mares así, o sea, no la podíamos consolar, inconsolable, porque su papá no estaba, se había ido de casa. Y ella decía, yo sé que él es malo, decía, pero lo extraño. Esa era su frase. Todas, por supuesto, llorábamos. La ausencia de un padre es muy lamentable. Y entonces todas decían, ¿cómo va a ser ella? Y ese vacío con el que crece. Hay que enviar la psicología, hay que enviarla. Y sí, Rebe, no estamos en contra de eso, claro. ¿Verdad? Qué bueno hacer las referencias, que vayan a psicología, pero yo luego le decía a esta estudiante, no hay nada que te vaya a sanar ese hueco, ese vacío que quedó ahí. Solamente el Padre Celestial te puede sanar. Y eso a ella y a todos los que han tenido una relación quebrada con su padre. Aún mi persona que tuve una relación muy hermosa con mi papá, nunca fue un papá perfecto. Entonces siempre es en la constante de como hija perdonar, como papá también perdonar a la hija, ¿verdad? Porque no existe una relación perfecta. Pero en Cristo, a través de Él, con nuestro Padre, podemos sanar y encontrar una relación estable con esta persona. Claro. En el caso de mi estudiante, una relación que aunque él no esté, pero puedo perdonarlo de forma sincera, porque hay un Dios Padre que está en relación conmigo y que me va a formar para esto, va a sanar mi corazón. Y que me va a suplir, ¿verdad? Porque como hablábamos ahora, si yo busco seguridad, ¿verdad? Mi papá puede que haya provisto parte de esa seguridad, pero ahora que yo soy adulta, quien provee la seguridad es mi Padre Celestial, ¿verdad? O puede ser que mi padre no haya provisto, digamos, a nivel económico, pero aquí el Señor nos dice, ¿verdad? Que Él nos va a sostener, que Él se interesa por nosotros. Entonces, una de las cosas que hay que entender es cuando nuestro corazón quiere demandar la perfección de una relación, ¿verdad? Porque y esto lo digo no solamente en la relación con nuestros padres, lo digo también en relaciones con tu esposo, con los hijos, con las hermanas, ¿verdad? Con la familia en general, con los amigos, ¿verdad? A veces queremos que haya perfección en esas relaciones y nuestro corazón, a veces pecador, quiere entonces demandar de los demás y que todo me salga bien y que por qué este no me quiere y que por qué este no me suple y que por qué este no me ama, ¿verdad? Cuando en realidad lo que debemos es aferrarnos al amor del Padre, entender nuestra identidad en Él y decir, si yo requiero de algo, es de Dios. Es de Dios, es Dios quien me lo va a proveer, es Dios quien me lo va a dar, es Dios quien me va a ayudar en lo que yo necesito, ¿verdad? Y entonces eso, como yo decía, es muy retador para todos nosotros que somos hijos, ¿verdad? Y que tenemos papá. Y ya algo que yo te contaba era que cuando yo estudié este pasaje en un estudio de la vida de Jesús, ¿verdad? Yo logré entender y logré sanar porque yo lo entendía aquí en mi mente. Yo decía, sí, mi papá es imperfecto. Sí, mi papá hizo cosas que están mal, ¿verdad? Pero a la vez, mi papá hizo cosas muy bien, ¿verdad? Que también fue guiarme al Señor, ¿verdad? Darme su ejemplo con la palabra de Dios, etcétera. Pero yo eso como que no lo lograba entender porque yo decía, no, a mí la separación de mis papás no me afectó porque como yo tenía 17 años, ya yo era grande, ¿verdad? Entonces ya yo esas cosas las entendía y lo podía asumir. Cuando yo leo este pasaje y entiendo que Dios quiere revelarse a mí como un Padre perfecto, logro entender que yo tenía mucho dolor en mi corazón a causa de la separación de mis padres, a causa de cosas que mi papá no había podido proveer, ¿verdad? Entonces el Señor viene a mí como a revelarse y a hacerme entender que Él va a ser quien me va a sostener en la vida y que yo debo perdonar
perdonar a mi papá, Sí. ¿verdad? Por todas aquellas cosas, primero que yo le demandé y todas aquellas cosas que él, obviamente, como ser humano imperfecto, no hizo. Exacto, bien, exacto. ¿verdad? Entonces, qué maravilloso poder acercarnos a Dios Sí. y entender esto y poder ser sanadas, Sí, ¿verdad? sí, porque entonces ya estableces una relación con tu papá que sigue siendo la misma condición, Rebe. Ajá. Sigue estando lejos de tu mamá, pero tu relación con él entonces ahora es a través de Cristo, ya es con un corazón Exactamente. sano. Y diferente. Entonces vas a tener una relación bonita, estable, hermosa, donde no vas a exigir algo que tu papá no puede dar. Exactamente. Porque entendemos las carencias del otro, ¿verdad? Tanto las nuestras como las del otro, ¿verdad? Exacto. Y si algo vas a requerir y a desear, lo vas a encontrar en el Dios Padre. Exactamente. Eso es ser cristianos, Sí, Rebe. sí. Y qué cosa más maravillosa. Es esto ser cristianos. Y es aquí donde entonces nosotros disfrutamos de Dios. Lo disfrutamos, nuestra vida lo disfruta. Ya no me levanto. Esa es una frase del libro que estamos leyendo que voló mi cabeza. Ya no me levanto viendo a ver cómo satisfago mi alma. Satisfice mi alma. Ya no me levanto con esa búsqueda. Me levanto entonces sabiendo que todo el tiempo me voy a levantar con sed. Sí. Siempre me voy a levantar vacía, pero tengo en donde encontrar una fuente de sanidad, una fuente de seguridad, de identidad. Eso que estás diciendo es súper importante porque no es una sanidad, digamos, plena o completa. Sí, el Señor te va a hacer reflexionar, te va a hacer entender, pero todo el tiempo vas a necesitar de Él. Exacto. ¿Verdad? Y todo el tiempo vamos a necesitar recurrir a Él para suplir todas nuestras necesidades. Y es aquí donde nosotros, ¿verdad? Queremos retar a los papás. Queremos retar a los padres que están ahí en casa y poder hacerles, ¿verdad? Como entender que requieren de esta sanidad de Dios, que requieren de esta dependencia de Dios, porque el rol del padre terrenal es muy importante en la vida y el desarrollo de los hijos. Y nosotras queríamos, ¿verdad? Ya para ir cerrando, tener acá como unos datos súper importantes de lo que influye en la familia el rol de un padre. De un padre. Rebe, yo me quedé alarmada cuando me pasaste estos datos, porque uno los puede ver en la vida cotidiana. Uy, sí, cómo hace falta un papá, pero no tiene estadísticas, ¿verdad? Sí. Y entonces, qué importante, dice las estadísticas que estuvimos leyendo, que cuando hay un papá ahí presente, Rebe, muy importante, el ideal es un papá presente en casa. Sí. Pero si no está el papá presente en casa, que sea una relación estable, de presencia, ¿verdad? Aunque no estén conviviendo en la casa con el hijo. Entonces, cuando tenemos un papá presente, ahí mejora el rendimiento académico. Mejora el rendimiento académico. Dice que tiene 2 veces más probabilidad de ir a la universidad. Sí. Esa personita, que hay un 80% de probabilidades de que no vaya a la cárcel. Es mucha. Un 80% de probabilidades, un 75% de evitar un embarazo en la adolescencia, porque hay un papá presente. Dando seguridad. Dando identidad, dando valor, dando seguridad, ¿verdad? No solamente hay un beneficio a nivel académico, hay también un beneficio a nivel social, de salud mental, de habilidades sociales, de seguridad emocional, Rebe. Cuando hay un papá presente, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien ver a mi papá leyendo la Biblia. Yo recuerdo ver a mi papá en el cuarto arrodillado orando. Recuerdo que nos decían las noches, vamos a orar todos en familia. Y yo terminaba dormida, porque la oración de mi papá era kilométrica, y yo roncando y todo. Mi mamá me decía, vaya y se acuesta. Y yo le decía, no. Yo seguía ahí y otra vez caía dormida. Qué hermosos recuerdos, Rebe. Qué reto para los papás de ahorita. Qué retos, porque generan toda esta estabilidad. Tú tienes otros, ¿verdad, Rebe? Sí, también. Bueno, el padre da seguridad emocional en los hijos, sobre
sobre todo cuando hay un vínculo, ¿verdad? Cuando hay un vínculo de juego, ¿verdad? De presencia, los papás generalmente son los que más juegan con los hijos, entonces, aunque parezca algo insignificante, eso está dando seguridad al niño, ¿verdad? También tenemos estadísticas que dicen, ¿verdad?, que la presencia de un padre afecta la construcción de la identidad y la empatía. Wow. O sea, cómo nos vamos a relacionar, tener una seguridad de quién soy, de dónde vengo, ¿verdad? Como escuchábamos el domingo, ¿verdad? Que Diego daba el ejemplo de su nombre, ¿verdad? Él decía de dónde viene, y entonces yo también podría decir lo mismo, ¿verdad? Sí. Que es muy gracioso. En mi familia yo me llamo Rebeca y mi hermano se llama Isaac, ¿verdad? Sí. Con nombres de la Biblia, ¿verdad? Sí, entonces ya yo sé que mis papás en la Biblia buscaron esos nombres en la Biblia, y que mi mamá peleó por el nombre de mi hermana, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Uno sabe de dónde proviene, qué hubo antes de que naciéramos, ¿verdad? Los vínculos, las decisiones, pero cuando no tenemos un padre o una madre, no sabemos de dónde venimos, por qué somos así, ¿verdad? Yo te contaba, bueno, les mencioné ahora de esa historia de una amiga que su padre, ¿verdad?, la crió durante muchos años, y ella se veía y se sentía diferente a sus hermanos. Y ella siempre decía, ¿por qué yo soy diferente? ¿Por qué hasta físicamente soy diferente? Y ella no podía construir su identidad con sus hermanos, ¿verdad? Hasta que un día su mamá le dijo, no, tú eres de otro hombre. Yo, ¿verdad?, tuve un desliz, pero tu papá me dijo, no, yo la voy a criar como una hija. Pero aunque ese hombre la crió como una hija, ella necesitaba buscar su identidad. Cuando ella conoció a su papá verdadero, su papá, digamos, biológico, ella se dio cuenta y decía, claro, yo tengo este cabello porque es el cabello de mi papá, tengo este color de piel porque es el color de mi papá, ¿verdad? Encontró ahí identidad. Entonces, ¿cómo necesitamos, verdad, que un padre reafirme esas cosas, verdad? También es un modelo de comportamiento, como decías ahora, de cómo, ¿verdad? Las estadísticas dicen que los niños, el 70% de lo que aprende un niño es por lo que ve que hace su papá, ¿verdad? Y el 30% por lo que le dice. Entonces, ¿verdad?, que eso es sumamente importante, porque tenemos que ser íntegros en esa relación, ¿verdad? Entonces, no puedes decir, no robe y yo ando robando en la calle, ¿verdad? No podemos decir, no grite y yo le grito a cualquiera en la calle, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que, ¿verdad?, de lo que provee un padre, ¿verdad? El comportamiento, el modelo de comportamiento, ¿verdad? Además, los padres cumplen una función de mentores y son la mayoría a los que recurren los niños para resolver los problemas y enseñar habilidades prácticas, ¿verdad? Si hay algo que enseña un padre es cómo hacer las cosas. Sencillo, fácil. Exactamente, ¿verdad? Y qué bueno, lindo. Partiendo de aquí queremos ir cerrando con esto, ¿verdad? El hombre es esencial para el modelo del área espiritual. Exacto. ¿Verdad? Se dice que el 80% de los hombres que han llevado a sus hijos, a toda su familia a la iglesia, hay una muy alta probabilidad del 80% de que sus hijos continúen, permanezcan en el Señor, ¿verdad? Sí. En algún punto. Y nosotros no solamente lo decimos, que de verdad los hombres son importantes, es que en serio lo creemos, lo vivimos. Lo vivimos y así es. En nuestra comunidad a mí me encanta que tenemos 2 pastores. Me encanta, los hombres se reúnen y me encanta ver la foto y son un montón de hombres ahí juntos aprendiendo de Dios, buscando a Dios en la palabra. De verdad, sí lo creemos, lo vivimos, son importantes. En mi casa, a mí me gusta decirle a mi esposo, sí, Señor, me gusta, porque es como, Él es importante. Él es y quiero que se sienta, que de verdad yo creo que Él es importante. Es indispensable en mi casa, como papá, como esposo. Los hombres realmente tienen una gran influencia, un impacto en la vida de sus hijos y de sus esposas. Exactamente. Y bueno,
el hombre entonces, ¿verdad? Podríamos decir que es un proveedor en todos los sentidos, ¿verdad? En todos los sentidos que hemos hablado, en los sentidos emocionales, físicos, de identidad, de propósito, de todo, ¿verdad? Y ahora conversábamos cómo nuestros papás habían influido en nuestro cristianismo, ¿verdad? Sí. Yo te contaba, y tal vez no te conté esto, yo me sé todas las canciones de Dani Berríos, porque mi papá tenía los cassettes de Dani Berríos y a mi papá le gusta mucho cantar todavía, y entonces él ponía los cassettes de Dani Berríos y yo cantaba con él. Ajá, porque yo era una niña siempre me gustaba la música y ¿verdad? Y cantar, entonces, ¿verdad? Eso marcó mi vida y yo recuerdo canciones que hablan de Dios, de cómo Dios se revela, porque él las ponía, siempre le gusta escribir, ¿verdad? Cosas que aprende de la Biblia. Como yo te decía, todas las semanas nos manda pasajes bíblicos, me manda fotos del devocional que tiene, ¿verdad? Mi papá ha sido muy influyente para mí en mi vida espiritual y en cómo yo percibo a Dios, ¿verdad? Y en cómo yo me relaciono con Dios. Como yo te decía, sin lugar a dudas, Dios ha tenido que venir a sanarme, porque Él no era perfecto, pero en esta área espiritual logró ser un ejemplo que marcó mi vida para bien. Exacto. ¿Verdad? Y como les decimos, no lo hablamos desde un área desde la perfección, sino desde un área del impacto que tiene el rol del padre como proveedor de todas estas cosas y del área espiritual. Y que sea intencional, ¿verdad? En la casa, papi siempre nos decía, bueno, tal día es el día en que vamos a estudiar juntos la Biblia. Y me acuerdo, Rebe, que si ese día llegaba mi novio a marcar, tenía que irse. Que ir, o involucrarlo. Papi le decía, bueno, ya es hora, ¿verdad? Ya son las 7, vengan a la mesa, vamos a estudiar la Biblia. Entonces ahí el chiquillo sentado estudiando, ¿verdad? Sí. Una amiga, quien quiera que estaba, Pa nos llevaba a la palabra siempre, y era una vez a la semana y muy disciplinado, ¿verdad? Y él hablándonos de lo que Dios le hablaba a él y entonces cómo nos enseñaba. Y también me encanta mi esposo con Camila, ¿verdad? Me encanta cómo él le habla, los consejos que le da, las cosas que le dice acerca de Dios, ¿verdad? ¿Cómo me gusta eso? Me gusta cuando le dice, Camila, eres tan valiosa, tan amada, que no puede ser cualquiera el que venga aquí a esta casa. De una vez, ya lo estás advirtiendo. Y eso me gusta tanto, que Camila pueda sentir que ella es de verdad muy amada. ¿Verdad? Que tiene un papá que la ama. Y no es un papá perfecto. No lo es, Rebe, en nada. No provee en todas al 100%. Pero él está esforzándose y está presente en esto, ¿verdad? Sí. Eso es valiosísimo. Y queremos entonces retar, ¿verdad? A los hombres que nos están escuchando, que son padres. Queremos retarlos para que puedan, ¿verdad? Buscar a Dios en su plenitud, ser sanados por Él, ser, ¿verdad? Entender su rol. Ojalá puedan estudiar estas características del Padre más a profundidad y, ¿verdad? Y puedan pedirle al Espíritu Santo que les ayude a seguir este ejemplo tan precioso que nuestro Padre nos dejó. Yo algo que me sorprende, como te digo, es que Dios es Dios. Y pudo haber hecho cualquier otra cosa, pero revelarse como padre me parece una de las ternuras más grandes que existen, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Seguir este ejemplo tan hermoso de nuestro Señor y, ¿verdad? Y sé que muchos padres en este momento podrían sentirse como, Dios mío, ¿qué hago? ¿Verdad? Es demasiado. Justo estaba diciendo, ellos allí sentados escuchándonos pueden decir, estas mujeres, o sea, ¿qué están diciendo? ¡Qué gran responsabilidad! ¡Qué miedo! Pueden sentir miedo, o más bien pueden como sentirse frustrados en decir, uy, ¿verdad? No estoy haciendo esto y poner una casita de checks, y esa no es la idea, porque realmente ninguno de nosotros vamos realmente a cumplir y a llenar nada en ninguna persona. Un papá no va a llenar todos los vacíos de ese hijo.
Nunca. Por eso lo que le pedimos a los papás hoy es busquen la ayuda del Espíritu Santo, porque es en Él, es a través de Cristo que ellos van a cumplir su rol. Sí, y manteniendo esta dependencia de Dios, Exacto. ¿verdad? En reconocimiento de sus debilidades, porque habrá papás, digamos, que pueden ser proveedores espirituales, pero tal vez no proveedores económicos, ¿verdad? O proveedores que algunos no dan suficiente seguridad emocional y algunos otros sí, ¿verdad? Y entonces en ese reconocimiento de sus debilidades y esa dependencia de Dios es que sabemos, porque lo sabemos, que el Espíritu Santo irá transformando y alineando cada área de sus vidas, ¿verdad? Exacto. Y viéndose a sí mismos como un hijo amado. Sí, Rebe. Con identidad y propósito. Ay, Rebe, sí, estoy pensando ahora algo que me dijo mi esposo un día de estos. Estamos ahí con varios proyectos y entonces él estaba haciendo unas cosas y una salió mal. Entonces estábamos, esto salió mal. Entonces él me dijo algo que yo me puse a pensar tanto. Él me dijo, Eli, es que vieras que desde pequeño siempre esto sale mal, esto sale mal. Y entonces me siento una gran responsabilidad para que todo siempre salga bien, porque no quiero sentir la carga de que sigue saliendo mal algo. Qué interesante. Y es algo muy interesante y es solamente en Cristo. En Cristo. Lo que estás diciendo es reconocer esta debilidad, esta falencia que tengo y es llevarla al Señor. Exacto. Entonces cuando hago eso puedo verme como un hijo amado. Entonces es eso, papás que nos están viendo, véanse así, como un hijo amado. Tienen un padre, un modelo a seguir. Tienen un modelo, ¿verdad? Que eso es súper importante para papá y para mamá, ¿verdad? No estar solos en la crianza de sus hijos. Tienen al Señor, que sí es ese papá perfecto, que sí es ese Dios que te va a proveer, que sí es ese Dios que te va a ayudar, que te va a sanar, ¿verdad? Y bueno, quedamos aquí con esto, ¿verdad? Con retarlos, con animarlos a buscar a Dios, a ver ese ejemplo de padre y que ojalá, ¿verdad? Puedan disfrutar este Día del Padre en la paz que provee el Espíritu Santo estamos siendo transformados y no, ¿verdad? Y no nos toca una carga pesada, ¿verdad? Sino que esa carga en nuestro Señor nos ayuda a llevarla y ustedes tienen una responsabilidad maravillosa e importante y valiosa como ninguna otra, ¿verdad? Pero eso lo hacen con la ayuda de nuestro Señor, ¿verdad? Y entonces queremos felicitarles, ¿verdad? Decirles que pasen un muy feliz Día del Padre, que lo disfruten a plenitud, ¿verdad? Que más allá de lo que vayan a recibir o a hacer ese día, puedan entender el regalo que Dios les ha dado y la responsabilidad tan hermosa que ha puesto en sus manos. Entonces, Eli, muchas gracias por conversar conmigo. Ay, a mí me encanta conversar contigo. Y bueno, gracias a ustedes por escucharnos. Queremos invitarles a nuestra próxima celebración, que va a ser el domingo 27 de junio. Siempre nos reunimos por ahora en el Hotel Palma Real en Sabana Norte. Ahí les esperamos, ¿verdad? Queremos siempre tener esta invitación abierta a todos ustedes para que puedan visitar nuestra comunidad y conocernos. Y también les invitamos, obviamente, a seguir nuestras redes sociales y el contenido que hacemos, como estos podcasts y los mensajes que subimos a YouTube para que ustedes puedan estudiar y acompañarnos a nosotros en este estudio de la palabra de Dios. Y bueno, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Feliz Día del Padre.